Hola, ¿cómo están? Estamos con Cami de Estudio Mutuo. Cami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas Me gracias por la alegro. invitación. Gracias a ti por estar acá. Placer. Hoy en esta charla vamos a hablar de cómo convertir una casa en un hogar. ¿Cómo se siente también los diseñadores de interiores? Pienso yo que antes de ver lo de las tendencias, de ver muebles, cómo vemos también las personas que habitan allí la importancia que tiene eso, ¿verdad? La tendencia queda como casi que relegada por la cantidad de importancia que tiene quién lo habita y también cómo lo habita. No es lo mismo una pareja, una familia, una persona sola, eh, y qué actividades desarrolla ahí. Hay veces que en el hogar solo dormimos y somos muy callejeros, y hay veces que toda nuestra vida transcurre ahí adentro. Todo eso influye muchísimo más que la última tendencia en color o en lo que puede ser el Totalmente, interiorismo. totalmente. Una de las cosas que a mí me encanta cuando llamo a mi casa, mi hogar o la casa de cualquier proyecto que tengo, es como pegar y sentir, este es mi lugar, este es mi espacio, y cómo hay que tener en cuenta también las cosas que nos gustan y que nos atrapan para poder llegar a sentir eso. Para mí esa es la clave entre que la casa se transformó en un hogar. Total, Cuando vos llegás y sentís ese abrazo, ese refugio, eso es un hogar. totalmente. Cami, ¿cuáles son tus claves, digamos, en esto que decís, llego a mi casa Ah, y siento que realmente es mi hogar? em, bueno, me mataste. Para empezar, yo llego y varias cosas. Yo vivo con mi familia y vivo con mi perro. Ya el ladrido del perro ya para mí es Es como, sentirte. sí, ya sentirme. Y después, hablando como en interiorismo, que cada cosa tenga, sobre todo en la llegada, cada cosa tenga un lugar. Yo tengo como un despojador para la entrada, tengo un lugar donde queda el coche, el huevito del nene, donde queda mi cartera o mi riñonera. Claro, entonces como que ya eso, y ya poner esas cosas en su lugar, yo ya sentí que yo llegué a mi casa. Total. Eso, creo. Sí. A mí me pasa un poco también que antes no me daba cuenta de la importancia de lo que era el orden. Ah, Y muchas veces que a veces salgo y dejo, bueno, esta campera ahí, esta de la cartera allá, y como que empiezo a ver que cada vez más desorden. Y cómo hasta me cambia después de haber ordenado todo, de volver a sentir como, que desordene la sí, mente. Sí. totalmente. Y este es un excelente tip para todos los hogares, que cada cosa tenga un lugar. Sí, Porque si no, si vos no tenés un lugar donde colgar la campera con la que venís de la calle, nunca vas a llegar hasta el ropero a sí, colgarla. no, no, no. Entonces hay que tener un lugar ya pensado donde venir con la campera y poder sacarse. Sí, Yo qué sé, totalmente. yo voy con mis hijos al parque. Hay un lugar donde vengo, el pareo del parque está cerca de la entrada. Sí, Porque perfecto. cuando salgo tengo el mapa y cosas, no llego hasta el placar a buscar el pareo. Claro, Inviable, me claro, hizo imposible estar claro dentro. Imagínate, más te que dar el pareo, no. Está muy cerquita de la imposible. entrada. Sí, totalmente. Todas esas cosas tenerlas a mano, el perro, la bolsita, la caca del Sí, perro, la correa del perro. Esas cosas tienen que estar muy cerca de la puerta. sí, total. Y otra de las cosas también que veo es como que a veces las personas pecan de pensar, vi esto en Pinterest, lo quiero Ah, replicar y se basan solamente en eso. Y tenés creo razón. que es uno de los mayores errores que podemos cometer. Nosotros, bueno, ya siendo interioristas como que sabemos un poco más de eso, pero siento como que la gente se basa mucho en esas cosas o en esas plataformas. Y vi esto y me encanta y lo Claro, quiero. Pero no se adapta. claro, no se Tu estilo adapta. de vida, claro. ¿El sentido cuál es? Porque Claro. también hay que tener como un sentido cada vez Porque que... la cantidad de almacenaje, mismo ahora hablando de las entradas, personas que esto, que no sé, departamentos chicos, que cada una de las piezas tiene que pensar bien en su función y en su, por ejemplo, el almacenaje, que es algo que no es menor en el Sí, día no. de hoy, y menos en espacios pequeños, eh, y como que no piensen en el almacén. Ay, vi esto y me encantó porque es una pared de color con un estante volado solo. Digo, me encanta, pero, o sea, ponelo, no sé,
en el pasillo ahí Sí, fuera, sí, no sí, sé, sí. ¿me entendés? Sí. Acá donde necesitas tener todo eso a mano Sí, y donde llegar y dejar todo eso con lo que traes de afuera, y eso no va contigo. sí, totalmente. Sí. Pero bueno, es un pecado asiduo. Creo que hay que llegar como también a un equilibrio porque, bueno, está Pinterest ahora, pero antes quiero una casa de revista, eh, y que no se entiende a veces cómo el propósito no solo va en la estética, sino lo que vos decís en la funcionalidad, que es lo más importante para mí, la comodidad, y esto que hablamos de cómo se siente uno también al llegar a la casa. Son cosas además a veces quizás para nosotras más simples de fusionar esto de la estética y la funcionalidad. Mm, eh, y quizás para el común no es tan simple de fusionar, pero son cosas que tienen que fusionarse y que tienen que funcionar en el hogar, porque si no, deja de ser confortable. sí, Y entonces deja de ser un hogar. Y totalmente, ahí está el problema. totalmente. Otra de las cosas que a mí me pasa también, para hablar un poco de cómo los sentidos nos hacen también que esta casa sea un hogar, me pasa que siempre que termino de limpiar es una vela y un incienso. Y bueno, porque sos Que tengo orquídea. un centro budista en mi casa, pero me pasa eso, ¿entendés? Como también otros sentidos, además de la visual, que es lo que estamos muy acostumbrados nosotros, pueden hacer eso de pertenencia. Cada uno tiene que encontrar lo que se sienta cómodo, Sí, claro. claramente, ¿no? ¿Vos tenés algo así? Bueno, yo sé de las tuyas que cuando termino no es de limpiar, pero el estudio muchas veces se desordena un poco. Sí, obvio. Llegó la tanda de no sé qué, llegaron los tops, llegaron los muebles, llegaron a nadie, y de repente, viste, cuando no hay ni pasaje ya, y llega un momento que, pasé un trapo, como de un poco esto, lo puedo poner acá, esto, y yo soy igual que vos. Prendo la venita con esos 3 gotitas de, Sí, sí. o no sé, voy a trabajar toda la tarde, ya sé que me tengo, no sé, 4 horas de computadora con, bueno, y preparo un mate, y Ay, también total. prendo la velita, Sí. esa velita con ese aroma, y ese Sí. mate, y yo ya me siento con No, esa es otra energía, cosa. sí, viste, no sé, a dibujar, a renderizar, a hacer los 3Ds, Sí. no sé, cuando tengo que hacer la lluvia de ideas para un interiorismo, yo sé que me quedan, viste, 3, 4 horas que necesito, que las tengo reservadas Para para eso. pasar en el estudio, también. Prendo la velita, o a veces tengo Como los aromas, sí, sí. pero el de las telas, Sí. no, a mí Amo. me cambia la cabeza. Lo mismo que el mate. Total. Me siento el matecito, y ahí podemos estar Sí. tranquilos, no tengo ningún Buenas. apuro, claro, eso va a fluir. Sí, total. A mí mucho lo que Empieza con el pie derecho. Sí, literal. Otra cosa para agregarte, que tengo todo ese ritual también, pero la música a veces para concentrarme Te ayuda. me reayuda. A mí la música solo es para cuando necesito, cuando hay mucho barullo en el exterior, Claro. por ejemplo, la famosa obra en la misma cuadra de tu casa, Sí. eso, o están cortando el árbol de acá de la vuelta, o esas cosas, y ahí sí necesito como totalmente. aislarme, para eso es que uso música, para aislar, Totalmente. pero para concentrarme, no. Bueno, está bien, cada uno tiene la suya. Sí, 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 sí. Cami, y otra cosa que vos veas que puede ser un error grave a la hora de una persona que o se está mudando o está empezando con una casa o tiene una casa y no la siente como un hogar. ¿Qué serían esos errores? Lo que me pasa es que a veces como que me pasa mucho en las asesorías o en los interiorismos, que hago preguntas para mí súper como simples y de base, como por ejemplo, ¿qué funciones se desarrollan en ese living o en ese dormitorio? Y como que nunca no se lo plantean, entonces es como, es muy difícil que el living funcione para esa dinámica familiar si no te planteaste qué funciones vas a desarrollar ahí. Em, yo qué sé, tomo las clases de yoga online. Entonces, en el living tiene que poder, o sea, en algún momento correrse esto de acá y esto, y poder poner un mat de Creación de yoga. espacios, sí. Claro, si no lo tenés en cuenta y usaste desde una mesa ratonada muy grande o una mesa ratonada muy pesada,
o algo que esté en el medio del pasaje y no se pueda mover, o que sea... Y te va a empezar a embolar un poco la clase de yoga. Total. Entonces me parece que es importante sentarse a pensar a veces como las funciones que se van a desarrollar en ese espacio. Eso me parece Total. así de base. Yo siento también como que los diseñadores de interiores tenemos esto, que parece que hacemos un test psicológico antes de arrancar cualquier proyecto, porque realmente es como que si tuvieras que quedarte una semana en lo del cliente para saber qué es lo que hacen, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, y entender también por ahí. Y dices también que somos mediadores entre las personas. Sí, Que total. me pasó hace poco de que era una familia de 4 que ponían como inversión un Airbnb de alquilar y había que equiparlo. Y claro, y eran como 4, no por los gustos, porque bueno, en algún momento haces como que me pesaba un poco lo alquilable, Claro. ¿no? Entonces, bueno, hagamos esto que es bastante estándar y está moderno y nada, pero a veces como entre ellos tenía que como que lidiar un poco Claro, con literalmente. como con la fusión de Literalmente. familia, Sí. pero a mí me encanta Sí, esa sí, parte, sí, sí, es sí. la que me divierte y el contacto con el cliente es de las partes que más me Ay, divierte sí, me encanta del también. proyecto, Sí, sí. O a veces las parejas y te das cuenta de que uno quiere una cosa y el otro otra y están cada uno rígidos en su... Y es tipo, chicos, nos tenemos que entender. literal. Claro, o tenemos que vivir. Claro. O cortamos línea a la mitad y acá le tenemos negro y está rosa. Literal. O sea, no sé, pero acá hay que Literal. ponerse de acuerdo. Sí, No sé sí, qué sí, técnica sí. ustedes usan como para ir No, a no, de ponerse de verdad. acuerdo, pero pónganse de acuerdo. Y como todos los clientes igualmente son diferentes, porque puedes tener parejas como he tenido, que capaz que es la mujer que impone y al marido, Bien, igual, hacé lo que quieras y todo está bien igual. sí. Y hay parejas en que no están ahí y Sí, yo quiero total, esto y yo quiero esto. Porque te totalmente. dije, vos me dijiste que estamos y no sé cuánto, y vos estás así como diciendo, bueno, chicos, no Claro. con el momento. En Totalmente. algún momento fluye. Sí, 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 sí. Así que total. bueno, sí, sí, una parte del interiorismo es hacer un poco no sé si de psicóloga, pero de terapeuta, de mediadora un Sí, poquito total. así, uno saca ahí algunas herramientas para poder Totalmente. mediar. Sí, sí. Totalmente. Ven muy pro los programas que hoy en día también, como del orden, los que se dan en plataformas. De orden exclusivamente, me encanta cuando es satisfactorio para la mente, me parece, ver cómo ordenan todo y cómo queda todo espectacular. Pero a mi punto de vista, eh, es un orden tan exhaustivo que después es difícil de sostener De y frustra. sobrellevar, claro. Entonces, yo por ejemplo que tengo hijos chicos, no es que las Genial. lapiceras van con las lapiceras y los títeres van con... Claro. O sea, después es todo como un gran... Y obvio que hay un momento en el cual yo separo, pero soy yo la que estoy separando. Para mis hijos es como todo un gran juego. Sí, 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 sí. Y por más que yo ponga todo en bolsitas, no llego a ese punto porque cuando empezó mi maternidad vi que en un momento eso era insostenible en el tiempo y te empezás a frustrar porque se sostiene muy poco Total. el orden exhaustivo y dije, ¿por qué? Entonces lo que hice fue como cambiar la dinámica de almacenaje, incorporarlo para empezar el espacio porque ellos son parte de la familia, es esto que hablábamos Sí, de obvio. quiénes somos y qué hacemos. Eh, entonces incorporé todo lo que es juegos, espacio de juego en mi living. eh, y después el tema del almacenaje, algo que ellos puedan también pensarlo para el usuario. Claro. Que esto es re importante. Sí, total. Yo qué sé, casas súper antiguas que los muebles de la cocina están allá y la Sí, que ahí cocina incansables. 50. Sí, Bueno, si no vamos a reformar la cocina, hay que pensar un banquito plegable para que, ¿me entendés? total. Hay veces que por la coquetería queda como, por la estética, queda relegada la función y son dos cosas que deben fusionarse. Totalmente. Es re importante para el Sí, interiorismo. totalmente. Y otra de las cosas, no me quiero seguir metiendo mucho en la psicología, pero Es inevitable. claro, es inevitable. Siento que cuando hablamos de un hogar y de una persona que llega a la casa y se siente bien hasta psicológicamente porque les da un lugar, como decíamos, de pertenencia, es muy importante, obviamente, como ya hablamos, el cómo lo tiene,
pero que también yo siento que sea un lugar seguro para esa persona. Y más hoy en día que andamos a 220, que no paramos ni un momento, siento como que también es ese refugio y esa contención que queremos encontrar en algún lado. Y bueno, y qué más lindo encontrarlo en tu propia casa, ¿no? Yo creo que además el hogar es como tu lugar en el mundo. Sí, total. De este espacio yo puedo hacer lo que yo quiera. Por eso es que me encanta a mí los hogares. Eh, no solo porque me parece que le hace mejor la vida, el interiorismo le hace mejor la vida a la persona que lo habita, sino porque no hay nada más lindo que apropiarse de ese espacio. Sí, total. Entonces, sentémonos a pensar tu espacio, a cómo querés que sea, a qué te haría sentir, con qué soñaste. Soñemos, Sí. después tratamos de bajarlo. Sí, 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 sí. Entonces, sí, para mí el hogar tiene que ser tu lugar en el mundo, ese refugio que te abrace cuando llegues. Que lo de afuera quede afuera Total. y la contención. Obvio, obvio. Sí, Otro de los puntos que me gustaría tocar también contigo, Cami, es cómo hacer que una casa siga siendo un hogar a medida de que también van pasando los años. mira, te cuento mi historia personal. Sí, obvio. Cuando yo me mudo con Juan, mi novio, nosotros vivíamos en un apartamento de 30 metros cuadrados. Y después nos mudamos acá, los dos, acá, esta casa que tiene 130, no sé Claro. cuántos tiene, pero es mucho más grande. Entonces los muebles literalmente flotaban en el espacio. Y después además vinieron los hijos. Entonces pasamos de ser una pareja a ser una pareja con un perro, después a ser una pareja con un perro y una hija, y después a ser una pareja con un perro, una hija. Claro, cada vez más numerosa. Y las cosas tienen que ir cambiando. Mi mesa ratona cuando nos mudamos no es la misma que ahora. ¿Por qué? Claro. Porque es eso, era mesa que vino del apartamento, que no tenía las dimensiones que necesitábamos, que era de madera, encima era una madera laminada. Entonces, en un momento puse las tapas de las mesas de iTop y para mí es un gol, porque es eso, tiene que ir evolucionando contigo. No todo, no es que hemos cambiado toda la casa, pero sí hay unas cosas que van creciendo para donde crece, tanto la familia, la pareja, Total. lo que sea. Sí. Sí, me encanta porque tenemos como dos historias opuestas. Vos con familia, yo sola, pero que también me ha pasado de que a lo largo del tiempo me fue cambiando. O sea, me fue cambiando mi estilo, me fue cambiando la forma de sentir que tenía. Pasé en un apartamento que me acuerdo que eran todas cosas donadas de mi casa de cuando éramos chicos, que mamá me dio. Y también como que trataba de hacer esa búsqueda con lo que tenía en ese momento, pero después, hoy en día, que tengo una casa donde puse lo que yo quería, lo que me gustaba, mi estilo, es un abismo pensar en lo que tenía antes también, ¿entendés? Son otras cosas que obviamente las dos las viví y me encantaron, pero también como que siempre fue mi objetivo que, viste que igual a veces vas a la casa de alguien y sentís algo raro. ¿No te pasa? Sí. O a un lugar, claro, y no te sentís No está bien. cómodo. No sé si es las energías, que hoy todo el mundo habla de eso, pero como que siempre aspiré que también, además de ser mi hogar, y que yo principalmente, porque uno se tiene que sentir bien, es lo primordial, pero además también mi objetivo era de que la gente que viniera se sintiera así, ¿entendés? Acogida por el espacio. Sí, porque me ha ido de tener proyectos y ir la primera vez a casas de clientes. Me acuerdo que me pasó con uno, que hasta salí con un malestar. No sé qué pasaba en el apartamento ese, ¿entendés? Pero no fluía, sí. Pero algo no estaba bien. Sí, me pasa, me parece que además, cuando con esto de que la casa se tiene que ir, hay veces de que es eso que hablábamos hoy, por ejemplo, de las clases de yoga. Capaz, cuando pensaste en esa mesa ratona, en ese espacio, no hacías la clase de yoga o el home office, el hermoso home office, para poner un ejemplo
no hacías home office. Entonces en ese momento no necesitabas que ese espacio se adaptara a tu oficina. Y en un momento, bueno, cambiaste de trabajo, se Sí, habilitó el total. home office, vino la pandemia y nos cambió la vida a todos. Claro, yo siento Y hay que que volver a sí, readaptarse. total. Como un punto de inflexión que tuvimos para mí, que hoy lo pensaba viniendo para acá, es la pandemia. Porque antes para mí no le dábamos, o sea, Tanta sí importancia. tenía importancia, pero no era la importancia que debíamos darle. Para mí el hecho de tener que habernos quedado en nuestra casa, tenerla que vivir, porque capaz que antes no la vivíamos tanto, y ahí empezás a darte cuenta de muchas cosas, de lo que funciona, de lo que no funciona, de De lo lo cómodo o lo incómodo que estás. totalmente. Sí. Entonces siento que también eso nos Sí. cambió mucho la perspectiva. Sí, sí, para mí también. Nos hizo a todos encerrarnos a nuestras casas y decir, bueno, este espacio también es Sí, importante para total. mí. Sí, No, y eso que decís, como que hoy en día el trabajo online, que a mí me pasó, que siempre fui de ir a trabajar en una oficina, y hoy en día la oficina la tengo en mi casa, es como tratar de que habite todo en conjunto. que se fusione Sí, la total. funcionalidad. Sí, Es importante tener en sí, cuenta la sí, sí, funcionalidad. total, Sí. total. Con esto también engancho a veces con el tema de los errores. Hay veces que, bueno, nada, nos gustó esto, que estaba en Pinterest, o esta oferta, o esto que heredé, o esto que... Y a veces no se adapta a tu espacio. Total. Y hay que como que sincerarse con uno mismo y decir, bueno, está bien, me la jugué y me salió mal, o mi vida hoy es otra, y tiene que ir cambiando la casa a medida que va cambiando nuestra vida. Sí, No es estática. Eh, Hay veces que, no sé, por ejemplo, te das cuenta de eso, de que entras a un espacio y vos entrás y decís, esto no, y la alfombra no tiene el tamaño que tiene que tener, o es un espacio chiquito y hay todo como mueblecitos chiquitos y hay una cantidad de ruido visual, ¿viste? Hay como errores comunes que se repiten en los distintos hogares. Hay un momento que hay que sentarse, sincerarse y si no te das cuenta, no pasa nada, contratás un profesional totalmente. que venga y que te diga qué está pasando acá. Esto ya no me es cómodo, ya no me estoy sintiendo bien, qué es lo que está pasando, que alguien me venga a ayudar, como cuando tenemos un malestar y no Sí, de sabemos qué, verdad. dolor de panza, bueno, pasa al Total. doctor, mirá, no sé qué me pasa, pero no estoy bien, no me siento bien. Y bueno, hacer ciertos estudios, bueno, esto es lo mismo. Totalmente. No, y además es eso, como que lo que más destaco es piensen antes de diseñar. Para mí es importantísimo Es el lo tema de más proyectar. importante. Yo siento que es lo más importante. Hay que sentarse y que decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer acá? ¿Cómo me representa un espacio? ¿Qué funciones tiene que Total. cumplir? El otro día fui con una amiga a una tienda de decoración, ella nada que ver con el rubro. Bueno, yo mientras que miraba todo, ella la veo con un carro con 80 cosas. Y le digo, ¿pero para qué? O sea, ¿pensaste en dónde van a ir? ¿Pensaste qué objetivo va a tener cada cosa que compraste? Siento que a veces, como en ese modo de lo que vos decís, capaz que hay una oferta, hay un buen precio, pero si no tenemos el lugar correcto o no sabemos ni dónde va a ser, o sea, el lugar para ese mueble o ese adorno, siento que después es eso lo que vos decís, como el desorden también visual. A veces te la podés jugar y puede salir increíble. Sí, Una vez obvio. escuché a una coach de imagen, nada que ver, que decía, tu shopping o tu compra empieza por tu placar. Entonces ya lo que proponía era que te pararas en tu placar y miraras qué era lo que te hacía falta y ahí salieras a comprar. Y fue como, Buenísimo. estás Esto es lo que explicando, necesitamos. claro, estás explicando todo lo que Sí, yo trato de literal. explicar, pero con Sí. otras palabras. Sí, sí, Pero es sí, eso, hay sí. veces que nos embalamos porque está en oferta, porque no sé qué, porque eso, alguien te dijo, ay, ¿querés? Te cambié el sillón, ¿querés mi sillón anterior? Y vos, ay, Claro. te viene divino, tráemelo, y es un sillón que no se adapta a las medidas Sí, no, y te no. está complicando el No, no, paso, no, no. la función, ¿viste? No se adapta a lo que, y nos quedamos con eso porque tiene un valor sentimental y a veces Sí, es muy total. difícil de desprenderse. Que soy muy partidaria del valor sentimental en el hogar. Hace al hogar, Total. lo hace al 100%, pero hay veces que hay que, como esa buzo que ya está lleno de pelotitas, y Sí, hay ya que, está, bueno, un cumplió un beso, ciclo, donarle. claro, cumplió un ciclo, Literal. ya está. No, y también esto de
que elige de que piensen mejor, como que la planificación también. Yo soy mucho de, cada vez que hay un proyecto, y también lo digo como un tip, de sentarse y escribir. Yo soy de las que les dice que a veces no hay que ser un profesional para hacer un plano. Tomen la medida y agarrás una hoja cuadriculada como cuando éramos chiquititos Total. y contás los cuadraditos y es lo Y ya está. mismo, es lo mismo. Sí, sí, sí. Al sillón, le erraste de la medida, compraste un sillón más grande de lo que necesitaba tu espacio y desde no te pasó por el ascensor hasta realmente te está dificultando y la amarraste y dar el paso atrás. Es más complicado que sentarse en un segundito Totalmente. a decir, bueno, ¿cuánto mide esto? Totalmente. Está. Eso y también lo que hablábamos antes, lo que decías al principio de la conversación, de lo bueno que está también poner en cada espacio para, o sea, su uso, o sea, para qué se va a ¿Qué es lo que va a pasar utilizar, acá? qué va a Claro. pasar, porque sin eso para mí también después es un error abismal si no lo pensaste. Para mí también. Bueno, Cami, para terminar entonces, para que una casa sea un hogar, me voy a quedar con 3 conceptos. Dale. Las imperfecciones vividas, o sea, lo que está, que un rayón de el niño de la casa, con cosas que puedan ser propias mismo, El rayón revuelve del el diente, sillón cuando literal, entramos. literal. También la memoria, esas cosas que vos también dijiste, como de apropiarnos de cosas que capaz que heredamos, que no está mal tenerlas, sino que darles un propósito. El recuerdito del viaje. Totalmente, Las las fotos. Sí. Por último, también la autenticidad. O sea, que como también en nuestra lo casa, genuino. claro, no tenemos que fingir nada, sino ser nosotros mismos Y que también. nos represente. Totalmente. Sí, estoy de acuerdo con, vuelvo a repetir para mí una frase muy hermosa que es, nuestro hogar es nuestro lugar en el mundo. Entonces, apropiarnos de ese espacio que es nuestro, ¿cómo se dice? En blanco. Un lienzo. Un lienzo en blanco, pintémoslo, no lo Total. dejemos en blanco, pintemos, demos pinceladas, porque una de las cosas que hablábamos hoy de, bueno, le erramos, no pasa nada, se puede ir para atrás, todo se puede volver a hacer, el sillón quedó grande y bueno, lo vendimos a Marketplace, no sé, Sí, algo. una solución. Sí, algo inventamos, ¿tá? Pero es importante de apropiarnos del espacio y jugárnosla. Total. Esto a mí me representa, no sé, tenés eso heredado de la abuela y que es increíble y que te encanta y que para vos tiene, bueno, que gire en torno a eso, que todo se arme un diálogo en torno a eso, pero que sea y que forme parte. Totalmente. Sí, que nuestro hogar sea nuestro lugar en el mundo. Me encantó esa frase, te la voy a robar. Cuando quieras. Bueno, Cami, muchas gracias por todo, de verdad, ti, un placer, de verdad, un placer, gracias. para mí también. Bueno, nos vemos en la próxima charla.